El mismo Alan había traído una información, intento de asalto, un hombre en su domicilio disparó y faltaba datos y tiene que ver con que las malas noticias tienen que ver con que ha fallecido este joven que había intentado asaltar una casa en Casilda. Buen día, Alan, ¿cómo te va? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos y para todos. Sí, efectivamente, lamentablemente, en las últimas horas nos anoticiamos del fallecimiento de este joven de 29 años que intentó ingresar en este domicilio del barrio Nueva Roma B de la ciudad de Casilda el jueves por la madrugada. En ese momento, una vez que ingresó a la vivienda, el dueño de la propiedad le disparó y ese disparo impactó de lleno en la cabeza. Recordemos que había sido trasladado en un primer momento al Hospital San Carlos de Casilda y debido a la gravedad de las heridas que revestía este joven tuvo que ser derivado al Hospital Provincial, mejor dicho, al Hospital Centenario de Rosario, donde estuvo muy pero muy grave todo el fin de semana. Presentó algunas mejorías, pero como ocurre en este tipo de casos, suele pasar de que a veces el paciente tiene como una leve mejoría, pero eso no es un indicador de mejora, lamentablemente, porque ya se había diagnosticado desde un principio que esta persona tenía muerte cerebral, un estado totalmente irreversible. No obstante, nosotros habíamos hablado con el fiscal Emiliano Eret, quien adujo que el dueño de la vivienda había actuado en legítima defensa, teniendo en cuenta que este ladrón había entrado a la misma con fines de robo, teniendo en cuenta que a esa hora había estado escalando una reja de aproximadamente 2 metros. Todo, por supuesto, está en materia de investigación. Ahora hay que ver el resultado de la autopsia para ver si la causa da un giro o no, que era lo que nos decía el fiscal. Porque recordemos que el caso quedó como en legítima defensa porque, bueno, el dueño de la propiedad le había disparado cuando esta persona entra a la casa, pero ahora con el resultado de la autopsia hay que ver la posición de la bala, si exactamente, bueno, eso seguramente, yo no soy especialista en la materia, pero se va a determinar si la causa toma o no un giro de acuerdo a lo que dé el resultado de la autopsia, valga la redundancia, y allí se pueda determinar fehacientemente cómo continúa este caso. Hasta ahora el dueño de esta casa, el que le disparó al ladrón, está en libertad, con custodia permanente, que esto fue dispuesto por Fiscalía, pero resta esperar, como dijimos recién, los resultados para ver si da un giro o no esta causa que ha conmocionado a toda la localidad cabecera del departamento Caseros. No es un dato menor hacia dónde puede girar la causa porque puede sentar un precedente y porque vos y yo no manejamos estos datos, los abogados penalistas, la justicia lo maneja mejor, pero uno le intriga saber qué puede determinar hacia un lado o hacia el otro y a qué lado iría, si deja de ser en defensa propia para convertirse no sé en qué causa, el disparo, más allá de dónde está tomado, qué tipo de bala y qué arma, porque también habrá que profundizar cómo alguien puede tener un arma en la casa. Vos y yo no tenemos, hacemos periodismo, no tenemos armas en nuestra casa, por eso digo, no es un tema menor hacia dónde gire la causa, teniendo en cuenta esto que vos decís, que es una pericia, pero que seguramente debe tener opiniones de un lado y del otro. Ahí justamente, claro, ahí Eduardo hay un dato a propósito de esto que me estás diciendo del tema del arma. Lo que nos decía el fiscal, que le habían hecho una causa al dueño de la vivienda porque el arma no era reglamentaria. Esa es la única, no sé si imputación, pero el único agravante que hay en esta causa que puede llegar a tener el dueño de la vivienda. Que, bueno, quizás puede ser una pena no muy grande, pero el arma no estaba autorizada. Eso es lo que nosotros tenemos confirmado que nos decía el fiscal. Hay que ver, por supuesto, sí, como es un tema muy controversial en la gente, con muchos adeptos, muchos detractores en este caso, porque hay que ver si actuó en legítima defensa, si no actuó en legítima defensa, el tema del arma, el tema de la autopsia, porque, bueno, ahora que el joven murió, se va a poder dar con quizás, lamentablemente, un poquito más de datos que lo que
había anteriormente, porque no había cámaras de seguridad, teniendo en cuenta que también era un horario complicado, eran las 4 de la mañana, tampoco había gente, no hay testigos, solamente la madre del dueño de la casa, porque recordemos que el dueño de la propiedad estaba en esa vivienda con la madre solamente escuchó los disparos, pero, a ver, no hay testigos y bueno, el ladrón tampoco tenía un arma, según lo que dijo el dueño de esta propiedad, el carnicero, era que el ladrón había ingresado aparentemente con un elemento, pero ese elemento no era un arma, era como una barreta. Él supuestamente actuó en defensa propia porque estaba dentro de la casa y el ladrón ya había entrado a la morada y por eso le dispara. Pero bueno, son todas conjeturas, son todas hipótesis. Acá lo cierto es que el hombre recuperó la libertad, está con custodia permanente, el chico lamentablemente murió, ahora hay que esperar el resultado que arroje el Instituto Médico Legal de Rosario con esta autopsia y ver si la causa da un giro o no, y ahí hay que ver si hay una imputación, si no hay una imputación, si continúa todo igual, veremos. Alan, completo como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, que anden bien.